El hombre conocido en la historia como Ramsés el Grande, conocido simplemente como Ramsés en su época, nació a finales del siglo XIV a.C. Los estudiosos tienden a sostener que lo más probable es que naciera en el año 1303 a.C., pero no existe información sobre la fecha exacta de su nacimiento. Su padre era miembro de una importante familia aristocrática y militar, originaria del norte de Egipto, probablemente de uno de los varios centros urbanos fortificados del delta del río Nilo. Su nombre original no está claro, pero más tarde sería conocido como Seti I. Como veremos, la madre de Ramsés era Tuya, hija de un oficial militar llamado Raya, por lo que también era miembro de la nobleza militar egipcia. Ramsés nació en un mundo que estaba atravesando una de las primeras edades de oro de la antigüedad. Esta era el apogeo de la Edad del Bronce, y poderosos estados centralizados habían emergido en muchas partes del Mediterráneo oriental y Oriente Medio. El mundo griego estaba dominado por potencias como los micénicos en la Grecia continental y los minoicos en la isla de Creta, y durante este tiempo sociedades literarias y artísticas complejas comenzaban a surgir de formas que darían forma al mundo antiguo durante siglos venideros. En lo que hoy es Turquía, había emergido el poderoso imperio hitita, centrado en la ciudad de Atusa. Poco antes del nacimiento de Ramsés, había comenzado a conquistar partes del Levante y Mesopotamia, y era efectivamente el rival más significativo de Egipto por el poder en la región. Más al sureste, existían varios estados significativos en la propia Mesopotamia y Persia, notablemente el Imperio Babilónico y el Imperio Asirio. Cada una de estas entidades políticas era rica, tenía burocracias complejas y participaba en un comercio extenso en este mundo de la Edad del Bronce. Por ejemplo, un comerciante en una ciudad como Tiro o Sidón en el Levante en el siglo XIV a.C. podía comprar cerámica de Cnosos en Creta, aceite de oliva de Atenas en Grecia, papiro de Egipto y textiles de Mesopotamia y Persia, todo comprado y vendido con cobre, oro y plata extraídos en lugares como el oeste de Anatolia, bajo control hitita, o Chipre, un importante centro de minería de cobre, necesario para fabricar bronce para carros, armas y otros utensilios. El propio Egipto no era una excepción en esta historia de prosperidad. Esta era una época conocida como el período del Imperio Nuevo, que había comenzado en el siglo XVI a.C. y se extendería más allá del tiempo de Ramsés. El término Imperio Nuevo es una construcción relativamente moderna, acuñada en el siglo XIX, pero es típicamente aceptado por los egiptólogos como una descripción precisa de un período distinto de la cultura de la Edad del Bronce en Egipto, que era más próspero que todo lo que lo había precedido. Incluso la cultura del imperio antiguo de los faraones que construyeron las grandes pirámides de Giza un milenio antes. Durante este periodo del Imperio Nuevo, los faraones desarrollaron un gobierno poderoso supervisado por visires y muchos escribas. También se mantuvo un gran ejército en alerta, impulsado por nuevas tecnologías como carros y armas de bronce. Con todo esto en marcha, los faraones no solo pudieron recaudar una mayor cantidad de impuestos y gobernar con más eficiencia en casa, sino que el imperio del Imperio Nuevo se expandió en todas direcciones, estableciéndose puestos avanzados más abajo del río Nilo que nunca antes.
en lo que ahora es Sudán, pero que entonces se conocía como Nubia, y adquiriendo una cantidad creciente de territorio en la península del Sinaí y hacia el norte en Canaán y el Líbano. Este imperio había alcanzado un pico particular en el siglo XV a.C., durante el largo reinado del faraón Tutmosis III, cuyas conquistas extendieron el reino egipcio hacia el noreste, hasta partes de la actual Siria y el norte de Irak. Se sabe poco sobre los detalles específicos de la propia infancia de Ramsés, pero los desarrollos políticos de la época fueron extremadamente significativos. En el momento de su nacimiento, Egipto estaba gobernado por el faraón Horemheb, miembro de la 18ª dinastía de faraones egipcios. Horemheb es conocido por haber restaurado cierta estabilidad a la política interna de Egipto después de un periodo tumultuoso, durante el cual un predecesor cercano, Akenatón, había intentado establecer un culto monoteísta al sol, reemplazando las estructuras religiosas y políticas tradicionales de Egipto. Esto causó un enorme malestar dentro de Egipto y llevó a su declive como potencia internacional. Horemheb revirtió muchas de estas decisiones y calmó el descontento que Akenatón había creado a lo largo del curso del río Nilo, pero parece que no tuvo hijos supervivientes ni un sucesor biológico. Como tal, decidió designar como su sucesor al jefe de su gobierno, el gran visir Paramese. Paramese era el abuelo de Ramsés, y así la familia ascendió para convertirse en la 19ª dinastía de faraones egipcios, cuando Paramese se convirtió en faraón, adoptando el nombre de reinado Ramsés I alrededor de 1292 a.C. Gobernó solo unos pocos años antes de su muerte, momento en el que el padre de Ramsés lo sucedió como segundo faraón de la 19ª dinastía, adoptando el nombre de Seti I en honor a Seth, el dios egipcio de la guerra. Ramsés era ahora el heredero al trono del Egipto del Imperio Nuevo, ya que pronto fue nombrado príncipe regente por su padre, quien reinaría por poco más de una década. Durante este tiempo comenzó a restablecer el control egipcio sobre algunos de los territorios que se habían mantenido al noreste, en Canaán y Siria, bajo gobernantes anteriores como Tutmosis III, pero que se habían perdido como resultado del estado dividido del reino durante el reinado y las reformas religiosas de Akenatón. Sin duda, Ramsés acompañó a su padre en algunas de sus campañas al noreste del Levante y ganó valiosa experiencia militar durante su tiempo como príncipe regente. Pronto necesitaría esta experiencia cuando ascendiera al trono como un hombre relativamente joven. Se sabe que se convirtió en faraón el día 27 de la temporada de la cosecha en un año particular del reinado de su padre, que se cree equivale a una fecha de acceso del 31 de mayo de 1279 a.C. Reinaría durante los siguientes 66 años, en lo que típicamente se considera el reinado más significativo de cualquier faraón egipcio, adoptando el nombre completo de reinado Usermatra-Setepenra, que significa aproximadamente la justicia o armonía de Ra es poderosa, soy el elegido de Ra. El primer acto importante de Ramsés como nuevo gobernante de Egipto fue enfrentarse a una amenaza que había estado creciendo en las partes norteñas del reino durante varios años, incluso antes de su acceso. Unos piratas marinos conocidos como los piratas Shardana habían estado atacando la costa norte del reino, en el delta del río Nilo, desde el Mediterráneo oriental. Esta era una de las partes más prósperas e importantes del reino de Ramsés, y era vital que se detuvieran estas intrusiones.
Así, comenzando en el segundo año de su reinado, comenzó a establecer fuertes a lo largo de la costa norte del reino y hacia el noreste, hacia el Sinaí y Canaán. También se construyeron nuevos barcos para patrullar las aguas del Mediterráneo oriental, y se establecieron puestos de alerta para avisar a los asentamientos más grandes cuando los grupos de asalto se dirigían hacia el reino egipcio. Todo esto culminó en una gran batalla naval en la que Ramsés y su armada salieron victoriosos. Una estela o piedra conmemorativa de esta victoria en Tanis, en el noreste del delta del Nilo, ha sobrevivido hasta los tiempos modernos y proporciona evidencia de esta victoria hoy. Pero los detalles exactos de cómo ocurrió o qué involucró, aparte de que Ramsés obtuvo una victoria temprana, permanecen poco claros. Habiendo estabilizado las costas del norte de Egipto y el delta del Nilo, el objetivo principal de Ramsés se convirtió en restaurar el control egipcio sobre Canaán y otras partes del Levante, como había existido en tiempos anteriores. Esta era una preocupación primordial. Si bien Egipto mismo era una tierra opulenta, basada en la abundante agricultura practicada a lo largo de las orillas del río Nilo y la producción de cerámica y papiro en ciudades como Tebas y Menfis, las ciudades más ricas del mundo, de finales de la Edad del Bronce se encontraban en Canaán. Ciudades como Tiro y Sidón, que estaban en el cruce de todos los imperios principales y eran como resultado importantes centros comerciales. En consecuencia, Ramsés estaba ansioso por restaurar el dominio egipcio sobre la región, como había existido 2 siglos antes, en tiempos de Tutmosis III. Sin embargo, si bien no había ningún estado con un ejército suficiente para resistir a Egipto dentro de Canaán y las regiones meridionales del Levante, la región también era codiciada por el imperio hitita al norte. Mucho del gobierno de Ramsés estuvo enfocado en tratar de apoderarse de esta región y rechazar los contraataques de los hititas. En el transcurso de ello, lucharía en lo que fue, sin duda, la batalla más significativa de la Edad de Bronce. Una de las primeras acciones de Ramsés al inicio de su reinado fue construir una nueva capital en las partes nororientales del delta del Nilo, en un esfuerzo por aumentar el poder egipcio hacia el noreste, en el Levante. La capital del Egipto faraónico se había trasladado a lo largo de los siglos. Por ejemplo, en la antigüedad, durante el periodo del Imperio Antiguo, se encontraba en Menfis, cerca de lo que hoy es El Cairo. Sin embargo, la capital durante el periodo del Imperio Nuevo estaba situada río arriba del Nilo, en lo que entonces se conocía como Tebas y que hoy llamamos Luxor. Akenatón, el controvertido faraón que, medio siglo antes del nacimiento de Ramsés, había intentado establecer una religión monoteísta centrada en el culto a Atón, había fundado una nueva capital en Amarna, como centro de su nueva religión. Así, había un precedente sustancial para trasladar la capital del reino faraónico. Ramsés nombró a su nueva capital Pi-Ramsés, cerca de lo que hoy es la ciudad de Cantir. Su padre, Seti I, había tenido previamente un palacio de verano en la región, y es probable que Ramsés hubiera pasado gran parte de su juventud allí. En la década de 1270 la estableció como una cuasi capital militar, con grandes talleres y fábricas destinadas a producir importantes cantidades de armas, armaduras y carros de guerra. Así, Pi-Ramsés se convirtió en una especie de capital administrativa del Bajo Egipto, pero como veremos en el programa constructivo de Ramsés, nunca abandonó la creencia de que Tebas o Luxor era la capital religiosa y espiritual de Egipto. En la primera parte de sus guerras contra los hititas,
Ramsés se enfrentó al rey Muwatalli II, gobernante del imperio hitita desde mediados de la década de 1290. Este Muwatalli había aprovechado la debilidad egipcia al inicio de su reinado y trasladó su capital hacia el sur, desde el sitio tradicional en Hattusa, en lo que hoy es Turquía central, hasta Taruntasa, en el sureste de la llanura de Konya. Esto reflejaba cómo ambos reyes veían a Canaán, Siria y el Levante en general como una región disputada a la que necesitaban estar cerca. En los primeros años de su reinado, Ramsés llevó a cabo campañas militares anuales hacia el noreste desde el delta del Nilo. La primera de ellas, alrededor del 1275 a.C., permitió al faraón consolidar su control sobre el sur de Canaán, antes de avanzar más al norte, hacia la región en torno a la actual Beirut. Allí erigió una estela conmemorativa en Nar el-Kalb. El texto se ha perdido con el tiempo, pero casi con certeza proclamaba los éxitos de Ramsés en su campaña hasta ese lugar, una afirmación de las pretensiones egipcias de controlar la región. Asimismo, emprendió campañas contra los Amurru, un pueblo que ocupaba gran parte de lo que hoy es Siria, como vasallos de Muwatalli y de los hititas. Sin embargo, el control nominal que Ramsés logró en 1275 fue efímero. Tan pronto como se retiró a Pi-Ramsés al final de la temporada de campaña, la influencia egipcia en Siria se derrumbó y los hititas volvieron a imponerse. La guerra entre egipcios e hititas de este tiempo es famosa por una batalla que, en general, se acepta que tuvo lugar en el año 1274 a.C. Esta fue la batalla de Kadesh, cerca de la ciudad homónima, a orillas del río Orontes, en Siria occidental. La batalla de Kadesh fue claramente muy significativa, involucrando ejércitos de tamaño considerable para los estándares de la Edad de Bronce tardía, y siendo considerada un acontecimiento único y trascendental por los propios contemporáneos. De hecho, es el enfrentamiento militar mejor documentado del segundo milenio antes de Cristo, con ambas partes elaborando registros extensos en tablillas, pinturas murales e inscripciones en Egipto y otras partes del mundo de la Edad de Bronce. Así, la batalla de Kadesh fue indudablemente vista como un combate que definió una época. El trasfondo de la batalla fue una nueva campaña de Ramsés en Siria, en 1274 a.C. Al igual que en la campaña del año anterior, su objetivo era extender el poder egipcio más al norte en Siria, a costa de los hititas. Ramsés dirigió 4 divisiones hacia Canaán y luego hacia el norte, hacia Siria. Estas divisiones llevaban los nombres de los principales dioses egipcios, Amón, Ra, Set y Ta, y consistían en quizá 40.000 hombres, con 2.000 carros de guerra, además de miles de mercenarios cananeos. Sin embargo, no todas estas fuerzas participaron en Kadesh, y probablemente las tropas de Ramsés en el campo de batalla no superaban los 30.000 hombres. Frente a él estaba el ejército de Muwatalli, con entre 25.000 y 45.000 soldados, además de varios miles de carros. Así, los ejércitos estaban relativamente equilibrados. Un aspecto notable del enfrentamiento fue el número de carros desplegados, lo que ha llevado a muchos egiptólogos e historiadores hititas a especular que esta fue la mayor batalla de carros de la historia. En sus etapas iniciales, Ramsés fue sorprendido en Kadesh. Recibió información falsa sobre la ubicación del ejército principal hitita, supuestamente muy al norte, cuando en realidad estaba cerca de la vieja Kadesh, próxima al destacamento egipcio. Como resultado, cuando los hititas atacaron,
varias divisiones egipcias estaban muy al sur y no pudieron entrar en la batalla. La división de Ra fue desbaratada por un ataque de carros hititas en las primeras fases del combate. Sin embargo, fue aquí cuando el liderazgo de Ramsés resultó decisivo, al reagrupar a la división de Amón y contraatacar, rompiendo la carga de carros enemiga. Algunas versiones sostienen que la culpa también fue de los hititas, que creyendo que su ataque inicial era decisivo, se detuvieron a saquear los bagajes de la división Ra, quedando vulnerables al contraataque coordinado de Ramsés. Después de esto, Muwatalli ordenó a sus tropas retroceder hacia el río Orontes. Posteriormente, relatos egipcios señalan que llegó la división de Ta y hostigó a los hititas. Muwatalli lanzó entonces un nuevo ataque de carros, pero no logró romper la línea egipcia. Finalmente, los hititas se vieron obligados a huir hacia el norte, cruzando el Orontes, en muchos casos arrojando sus armas y armaduras para poder nadar hasta la otra orilla. No está claro cuán concluyente fue la supuesta victoria egipcia en Kadesh. Algunos egiptólogos creen que fue una gran victoria para Ramsés, y él ciertamente la presentó como tal durante el resto de su reinado. El faraón erigió estelas e hizo grabar inscripciones y pinturas murales en templos y palacios, representando Kadesh como un triunfo. Entre estos registros se cuentan los llamados inscripciones de Kadesh, o boletín, y el poema de Pentaur, un relato en prosa repetido en varios templos a lo largo del Nilo. El poema se conserva en 8 copias, mientras que el boletín aparece en 7 lugares distintos en Egipto. Esto demuestra el esfuerzo de Ramsés por fijar la versión oficial de su victoria. Sin embargo, muchos especialistas son escépticos y sostienen que Kadesh fue más bien un empate que una victoria clara. Ciertamente no fue la victoria decisiva que Ramsés pretendió mostrar, pues no produjo un cambio estratégico importante en Siria. Egipcios e hititas siguieron disputando la región durante años. La batalla de Kadesh no puso fin a la guerra, aunque sí marcó el cierre de la fase más intensa de enfrentamientos. Escaramuzas continuaron durante años. Por ejemplo, en 1269 a.C., Ramsés lanzó otra campaña en Siria, durante la cual conquistó la ciudad de Dapur. No obstante, el patrón en la década de 1260 fue que Ramsés lograba ocupar temporalmente partes de Siria mientras estaba allí con su ejército, pero no mantenía un control duradero tras su retirada. Reconociendo esta situación, hacia 1259 a.C., egipcios e hititas firmaron lo que se conoce como el Tratado Egipcio-Hitita, también llamado Tratado Eterno o Tratado de Plata. Fue acordado entre Ramsés II y Hattusili III, quien había asumido el trono hitita en la década de 1260. El Tratado Eterno estableció una paz duradera, en la que ambas potencias aceptaban cesar las hostilidades, pues la guerra les resultaba excesivamente costosa y poco productiva. Siria quedaba como esfera de influencia hitita, mientras que Egipto consolidaba su dominio sobre Canaán y otras zonas más meridionales del Levante. Se juraron votos y se invocaron a los dioses como testigos de la paz perpetua. El Tratado Eterno es uno de los acuerdos internacionales más célebres de la antigüedad, debido a la inusual supervivencia de múltiples copias del texto, más de 3 milenios después, en diferentes lenguas. Copias en jeroglíficos egipcios se hallaron inscritas en 2 lugares de Luxor, en la primera mitad del siglo XIX. Luego, a inicios del siglo XX, el arqueólogo alemán Hugo Winkler descubrió una versión en lengua acadia, la lengua diplomática del imperio hitita,
y de otros estados de Oriente Medio en el siglo XIII a.C., entre un conjunto de unas 10.000 tablillas halladas en la antigua capital hitita de Hattusa, en Turquía. Así tenemos un ejemplo extraordinario de un tratado internacional copiado y depositado en archivos reales y templos de ciudades distantes más de 2.000 kilómetros, hace más de 3.200 años. Está claro que tanto Ramsés como Hattusili habían llegado a creer que la paz y el fomento del comercio en el Levante serían más beneficiosos que la continuación de su rivalidad, mientras que ambos estados probablemente estaban atentos al ascenso del imperio asirio en el este, en Mesopotamia, y creían que un frente unido contra este poder emergente era preferible a una guerra constante en Siria. La firma del Tratado Eterno también le proporcionó a Ramsés un respiro para poder concentrarse militarmente en los asuntos del sur de Egipto. Durante aproximadamente un milenio, desde mediados del tercer milenio antes de Cristo hasta alrededor del 1500 antes de Cristo, la región del actual Sudán había sido independiente de Egipto. En aquel tiempo era conocida como Nubia y estaba dominada por la cultura Kerma, que había dado origen a estados como el reino de Kush. Sin embargo, durante el Imperio Nuevo, y en particular durante el reinado de Tutmosis III, Nubia fue siendo sometida gradualmente al control egipcio. Al igual que en Canaán y Siria, el control egipcio aquí declinó como resultado de la inestabilidad creada por el gobierno de Akenatón en el siglo XIV a.C. Pero Ramsés estaba ahora en condiciones de revertir esta situación. Al inicio de su reinado ya había hecho campaña al sur de la primera catarata del Nilo. Estas cataratas son una serie de puntos a lo largo del río en los que predominaban los rápidos de aguas blancas y servían en aquel tiempo como puntos intermedios hasta donde se podían extender los brazos de Egipto en campañas contra los nubios. Para la década de 1260, Ramsés había extendido el control egipcio hasta la segunda catarata, que se encuentra al sur de Abu Simbel y Wadi Halfa, en lo que hoy es el norte de Sudán. Pero el periodo posterior a la firma del Tratado Eterno con los hititas proporcionó un respiro militar que le permitió enviar fuerzas aún más al sur, hacia la tercera catarata. Esta se encuentra dentro de Sudán, en el margen norte del río Dongola. Allí Ramsés estableció una colonia militar en Tombos, como lo evidencian inscripciones reales y faraónicas descubiertas en tumbas construidas en pleno siglo XIII a.C., en la época del Imperio Nuevo. Así, hacia la década de 1240, Ramsés había puesto bajo control egipcio directo una parte significativa de Nubia. Ramsés pronto comenzó también a hacer campaña hacia el oeste. Nuestro conocimiento de Libia en la antigüedad es sorprendentemente limitado para una región tan próxima a grandes centros de civilización como Egipto y Creta. En términos generales, los principales asentamientos eran una serie de puertos y oasis a lo largo de la costa norte o un poco tierra adentro, pero cerca del Mediterráneo. Los egipcios llamaban a esta tierra Yehenú, mientras que Libia es un nombre derivado de las descripciones posteriores de los griegos. A pesar de la falta de información sobre la sociedad que existía aquí en la antigüedad, hubo un contacto significativo entre egipcios y libios durante todo el Imperio Nuevo, principalmente en forma de incursiones bereberes en las ramas occidentales del delta del Nilo, y de intentos egipcios por establecer colonias costeras a lo largo del norte de Libia. Ramsés trató de reforzar este esfuerzo, construyendo nuevos fuertes en la costa mediterránea y reforzando un fuerte en Zawiyet
el Rakam, que su padre, Seti I, había fundado anteriormente tras campañas contra las tribus libias de la región. Durante el reinado de Ramsés, este fuerte se convirtió en el principal límite occidental del reino egipcio, aunque había centros comerciales y estados vasallos más al oeste, en Libia propiamente dicha. Estos logros, al igual que casi todo lo relacionado con las campañas de Ramsés, fueron registrados en una serie de estelas e inscripciones monumentales en el sur y centro de Egipto. Más tarde en su reinado, con estas campañas en Nubia y Libia, y con las anteriores en Canaán y Siria, Ramsés había logrado, hacia la mitad de su reinado, extender el reino egipcio hasta el punto más amplio en que había estado desde los días de Tutmosis III, 2 siglos antes. Más allá del control central sobre Egipto, sus fuerzas habían avanzado hacia el sur por el Nilo, recuperando efectivamente Nubia después de que hubiera recuperado en gran medida su independencia durante el periodo de inestabilidad bajo Akenatón en el siglo XIV a.C. En otras regiones, Ramsés había hecho campaña hacia el oeste, en los desiertos del Sahara y a lo largo de la costa norte, logrando convertir a Libia en una zona de vasallaje parcial. Sin embargo, fueron sus conquistas en el noreste las más significativas. Allí Ramsés capturó Canaán y gran parte de Siria. No se trataba solamente de que esta fuera una de las regiones más ricas del mundo en ese tiempo, con prósperas ciudades comerciales como Tiro y Sidón, sino que para lograr cierto grado de hegemonía en esta zona, Ramsés tuvo que derrotar a una de las potencias más considerables del mundo antiguo, el Imperio Hitita. Al hacerlo, creó uno de los mayores imperios territoriales jamás vistos hasta entonces, en plena Edad de Bronce. Ramsés había transformado, sin duda, al Egipto del Imperio Nuevo en el estado más poderoso del mundo conocido. Un logro notable tras la inestabilidad que había caracterizado al país apenas en el siglo XIV. Durante sus campañas militares de las décadas de 1270, 1260 y 1250, Ramsés fue acompañado por un número creciente de sus hijos. Esto no es sorprendente si consideramos que se cree que Ramsés tuvo aproximadamente 100 hijos, en cantidades similares de varones y mujeres. Una descendencia tan numerosa fue el resultado de la práctica de la poligamia por parte de los faraones egipcios. Ramsés tuvo muchas esposas, y los detalles de varias de ellas son bien conocidos. Por ejemplo, su consorte principal fue Nefertari, la primera de las grandes esposas reales de Ramsés. Su origen no es conocido con certeza, pero algunos han especulado que descendía del faraón Ay, que había gobernado Egipto 4 décadas antes de la ascensión de Ramsés, como parte de la dinastía 18. Ella y Ramsés se casaron jóvenes, pues se convirtió en reina consorte en cuanto él ascendió al trono alrededor de 1279 a.C. Tuvieron muchos hijos, y a juzgar por la gran cantidad de templos y santuarios que Ramsés construyó en su honor, no cabe duda de que fue la más venerada de sus esposas. También es algo excepcional entre las reinas del Imperio Nuevo, ya que conservamos correspondencia de ella. Nefertari escribió en varias ocasiones al rey Hattusili III, gobernante del Imperio Hitita, y a su esposa Puduepa, en las décadas de 1260 y 1250, y tablillas de esta correspondencia se han encontrado en la capital hitita, Hattusa. Nefertari murió alrededor del 1255 a.C. y como Ramsés vivió varias décadas más, otras grandes esposas surgieron en los años siguientes. Entre ellas, destacó Isetnofret,
quien parece haberse casado con Ramsés antes de su ascensión, aunque claramente fue una consorte secundaria mientras vivió Nefertari. Su preeminencia a partir de mediados de la década de 1250 está atestiguada por numerosas inscripciones y registros que aparecen en estatuas y templos en todo Egipto. Otras grandes esposas surgieron de acuerdos políticos, por ejemplo, como parte del Tratado Eterno de 1259 a.C. con los hititas. Ramsés tomó como esposa a una de las hijas del rey Hattusili III y la reina Puduhepa, aunque el matrimonio con Maator-Neferure no se formalizó hasta mediados de la década de 1240, presumiblemente porque la hija del rey hitita era considerada demasiado joven en el momento de la firma del tratado. Curiosamente, a inicios de la década de 1250, algunas de las grandes esposas de Ramsés incluyeron a hijas suyas. Bint Anat, por ejemplo, hija de Ramsés con Isetnofret, más tarde se convirtió también en esposa de su propio padre. Tales relaciones familiares eran comunes a lo largo de la historia de Egipto faraónico y dieron lugar a serios problemas de consanguinidad, cuyo ejemplo más célebre había sido Tutankamón, 50 años antes del reinado de Ramsés. Tutankamón padeció múltiples dolencias físicas, cuya naturaleza exacta aún se debate, aunque los egiptólogos coinciden en que probablemente se debieron a la endogamia característica de la familia real. En el siglo XIII a.C., esta extensa familia real estuvo estrechamente vinculada durante todo el largo reinado de Ramsés al culto de Ra, el dios del sol, y una de las deidades supremas del sistema religioso egipcio, adorado también como Amón-Ra en otra forma. Ra, junto con Ptah y Horus, fueron los dioses principales del Imperio Nuevo, y como veremos más adelante, el extenso programa constructivo de Ramsés desde la década de 1260 en adelante buscó asociar constantemente al faraón con el culto de estas divinidades. Desde inicios de la década de 1240, cuando Ramsés llevaba más de 30 años de reinado, también se convirtió en el centro de su propio culto, en forma del festival Sed, Fiesta de la Cola. Esta era una festividad religiosa celebrada anualmente en honor de cualquier faraón que hubiera gobernado por más de 30 años. En principio se celebraba en honor del dios lobo Seth o Huepuahuet. Los orígenes de la festividad son algo macabros, pues pudo haber surgido como un ritual en el cual un faraón longevo era asesinado ritualmente, bajo la idea de que, al llegar a cierta edad, debía ser apartado del poder. Con el tiempo, el festival cambió, convirtiéndose en una celebración en la que el rey era honrado en lugar de eliminado. Bajo Ramsés, el festival Sed se celebró por primera vez en la capital tradicional, Tebas, en 1249 a.C., y después se repitió cada 3 años mientras él vivió. Tal fue la duración de su reinado, que llegó a celebrar un número sin precedentes de festivales Sed. Si la primera mitad del reinado de Ramsés estuvo dominada principalmente por las guerras y la expansión de las fronteras, la segunda fue notable por los vastos proyectos de construcción que emprendió. El antiguo Egipto es sinónimo de brillantes logros arquitectónicos, pero estos se dieron de manera irregular. Por ejemplo, el primer periodo intermedio, a fines del tercer milenio antes de Cristo, previo al Imperio Medio, fue una época de construcciones mediocres. En cambio, el Imperio Nuevo, iniciado en el siglo XVI a.C., inauguró una nueva era de grandes obras a lo largo del Nilo.
Ramsés II fue el mayor impulsor de esta etapa de mecenazgo faraónico en la arquitectura religiosa y funeraria. De hecho, su reinado presenció el programa constructivo más significativo desde los tiempos de faraones como Keops, quien en el siglo XXVI a.C. mandó edificar el complejo piramidal de Giza, cerca de la actual El Cairo, incluyendo la Gran Pirámide, la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún sobrevive. Sin embargo, para la época del Imperio Nuevo, las construcciones monumentales como las emprendidas por Ramsés se enfocaban más en templos, obeliscos y estatuas en honor al faraón y a los dioses que en grandes pirámides funerarias. Uno de los proyectos más importantes realizados por Ramsés fue en Tebas o Luxor, la capital tradicional del Imperio Nuevo. Allí mandó construir el Ramesseum en la necrópolis tebana, en la orilla occidental del Nilo, donde otros faraones habían erigido templos funerarios durante siglos. El Ramesseum tardó unos 20 años en completarse y es, en esencia, un templo con varios patios sucesivos. Grandes pilonos y portales de piedra conducen de patio en patio, con una estatua colosal de Ramsés dominando el patio interior. El templo en sí constaba de 3 salas, con columnas y estancias en forma de terrazas, decoradas con estatuas de dioses y diosas egipcios, además de colosos de Ramsés, varios de los cuales fueron retirados en el siglo XIX y llevados a museos de Europa como el Museo Británico. Los relieves que aún permanecen conmemoran la victoria de Ramsés en Kadesh y otros logros, dentro y fuera del templo. Lo más interesante del Ramesseum es que hay evidencia de que allí se estableció también una escuela de escribas, además de un pequeño palacio real junto al patio, lo que indica que fue un sitio con funciones adicionales más allá de las religiosas, sirviendo como centro de gobierno en Tebas cuando Ramsés residía en la capital tradicional del Imperio Nuevo. Ramsés también ordenó obras en Saqqara, cerca de las pirámides de Giza, donde en el siglo XXVII a.C. se construyó la primera pirámide de Egipto, la del faraón Djoser. Saqqara siguió siendo un importante centro de construcción monumental a lo largo de los siglos, y Ramsés decidió dejar su huella allí junto con uno de sus hijos mayores, el príncipe Jaemuaset. Ambos restauraron la pirámide de Unis, faraón de la quinta dinastía del siglo XXIV a.C., y dejaron una inscripción en la fachada sur del edificio indicando que habían supervisado los trabajos. Ramsés y su hijo también ampliaron el templo de Serapis o Serapeum en Saqqara, centro del culto al toro Apis, manifestación terrenal del dios Ptah, deidad de artesanos, comerciantes y muertos. Recientes descubrimientos en Saqqara han sacado a la luz la tumba de Ptahmose, quien fue visir y tesorero durante parte del reinado de Ramsés II. No fue la única tumba de altos funcionarios construida allí, lo que evidencia la alta consideración que tenían los burócratas en el apogeo del Imperio Nuevo. Uno de los aspectos más significativos del programa constructivo de Ramsés fue cómo usó templos y edificios monumentales para expresar la extensión del poder egipcio hacia regiones que, en el siglo XIV a.C., habían quedado fuera del dominio faraónico. Esto fue particularmente cierto hacia el sur, en dirección a Nubia, a lo largo del Nilo, donde Ramsés mandó erigir numerosos templos camino a lo que hoy es Sudán. Como una expresión del rejuvenecimiento del dominio egipcio en esta región, uno de los templos más impresionantes fue el de Bait al-Wali, construido en una isla en medio del río Nilo, a solo unos kilómetros de Asuán, en el sur de Egipto.
Este estaba dedicado a algunas de las deidades más importantes del periodo del Nuevo Reino: Amón-Ra, Re-Horajti, Yonum y Anuket. Es notable por tener algunas de las pinturas, murales y relieves mejor conservados e impresionantes del antiguo Egipto, muchos de los cuales representan las campañas de Ramsés en Nubia y su sometimiento de la región. También se muestran sus campañas en Siria y Libia. Más de 100 kilómetros al sur, en la orilla occidental del Nilo, Ramsés mandó construir los 2 templos de Wadi Sebua, renovando en el proceso un templo anterior. El lugar se utilizaba como punto de parada para los barcos que navegaban por el Nilo hacia y desde Nubia. Ramsés hizo construir los templos en un sitio de paso frecuente, dedicándolos tanto a sí mismo como a Amón-Ra. Tal vez lo más llamativo de este conjunto arquitectónico fueran las hileras de esfinges que representaban a Ramsés y que los visitantes debían atravesar para entrar y salir de los templos. Sin embargo, el mayor proyecto arquitectónico de Ramsés se encontraba mucho más al sur de Luxor, cerca de lo que hoy es la frontera entre Egipto y Sudán, en la segunda catarata del Nilo. Este fue el complejo de templos en lo que entonces se conocía como Ipsambul, pero que hoy conocemos como Abu Simbel. Allí, Ramsés inició la construcción de 2 templos a mediados de la década de 1260 a.C., que tardaron 20 años en completarse. Finalmente, resultaron en 2 templos colosales excavados en una ladera rocosa cercana al poblado. Uno de ellos estaba dedicado al propio Ramsés y el más pequeño a su consorte principal, la reina Nefertari, cuando se completó en 1244 a.C. El gran templo fue inscrito como el Templo de Ramsés, amado de Amón. Este consistía en una gran entrada que conducía a un santuario dedicado a varias de las principales deidades egipcias. Esculturas y relieves adornaban el interior. Se cree además que el templo fue diseñado de tal forma que la cámara principal se inundaba de luz solar los días 22 de octubre y 22 de febrero de cada año, iluminando las estatuas situadas en su interior. Se especula que estas fechas podrían coincidir con el nacimiento y la coronación de Ramsés como faraón. Asimismo, los relieves y esculturas celebraban el reinado de Ramsés, mostrando sus campañas militares y sus victorias, especialmente la batalla de Kadesh. Aunque el interior del templo de Abu Simbel es impresionante, lo más notable del complejo son las estatuas colosales levantadas a ambos lados de la entrada principal. En el gran templo había 4 de estas estatuas, 2 a cada lado de la entrada, todas representando a Ramsés. Cada una mide aproximadamente 20 metros de altura, lo que las convierte en unas de las estatuas faraónicas más grandes, talladas en los 3 milenios de historia del antiguo Egipto. Es difícil apreciar la magnitud de estas esculturas solo con fotografías, pero si alguien se coloca a sus pies, apenas llega hasta ellos, con el resto de la figura elevándose muy por encima. En cada estatua, Ramsés aparece representado con la doble corona del Alto y Bajo Egipto, una clara declaración en esta región fronteriza entre Egipto y Nubia de que el faraón era señor de las tierras del Nilo, tanto al norte como al sur. Así, el templo de Abu Simbel constituía una proclamación del poder y dominio de Ramsés sobre Egipto, un mensaje a los pueblos del sur de que los faraones gobernaban aquí. Abu Simbel fue, en definitiva, la cúspide del programa arquitectónico de Ramsés. El reinado de Ramsés es notable por su duración, habiendo sucedido probablemente a su padre en 1279 a.C., se cree que gobernó más de 65 años. Sin embargo,
Lo inusual de este largo reinado es lo poco destacable que fue su segunda mitad, en particular las últimas 2 décadas. Todos los acontecimientos notables de su tiempo como faraón, desde la batalla de Kadesh hasta el Tratado Eterno y las campañas en Libia y Nubia, ocurrieron en los primeros 20 años de su gobierno. Incluso los programas monumentales de construcción en Abu Simbel, Tebas y otros lugares, aunque tardaron más de 20 años en completarse, estaban prácticamente terminados hacia la década de 1230 a.C. En comparación, los últimos 20 años de Ramsés II son un misterio. Apenas hay pruebas de grandes acontecimientos o de qué ocupaba al faraón en esos años, lo cual quizás se deba a que pasó mucho tiempo enfermo. Los análisis científicos de su momia en tiempos recientes han revelado que Ramsés padeció diversas dolencias en la vejez, como artritis, arterioesclerosis y graves problemas dentales. A pesar de todo, sobrevivió una cantidad de años extraordinaria para la época. Las evidencias disponibles indican que Ramsés II no murió hasta 1213 a.C., en el año 66 de su reinado, probablemente con unos 90 años de edad. Una vida excepcionalmente larga para aquel tiempo. Fue enterrado originalmente en el Valle de los Reyes, donde descansaban muchos faraones en las colinas cercanas a Tebas, pero debido al saqueo de tumbas, su cuerpo fue trasladado en varias ocasiones. Como todos los faraones antiguos, fue momificado, lo que permitió que su cuerpo se preservara parcialmente a lo largo de los siglos. Ramsés fue sucedido por su hijo Meremtah, quien tomó el nombre de trono Ba-en-Ra-Meremtah, que significa el alma de Ra, amado de los dioses. Este Meremtah era probablemente el 13º hijo de Ramsés, lo que debería haberlo colocado muy abajo en la línea de sucesión. Sin embargo, Ramsés vivió tanto tiempo que muchos de sus hijos mayores murieron antes que él. Meremtah tendría unos 60 años cuando ascendió al trono y su reinado solo duró 10 años. El acontecimiento más importante de su gobierno fue la victoria sobre las tribus libias en la batalla de Perire en 1208 a.C. Después de él, hubo una rápida sucesión de faraones, hasta que la dinastía 19 llegó a su fin en 1189 a.C. con la desaparición de la línea directa de descendencia de Ramsés. Así, la dinastía duró poco más de un siglo y estuvo completamente dominada por el reinado de Ramsés II. En reconocimiento a su extraordinario reinado, muchos faraones de la dinastía 20 adoptaron su nombre real. En total hubo 11 faraones llamados Ramsés, el último de ellos Ramsés XI, quien murió alrededor de 1077 a.C. Tras su muerte, Ramsés II adquirió aún mayor fama histórica, pues se ha especulado con frecuencia que fue el faraón mencionado en el libro del Éxodo del Antiguo Testamento. Este libro, central tanto en el judaísmo como en el cristianismo, narra la historia de los hebreos, quienes vivían como esclavos en Egipto, en la llamada tierra de Gosén. El Éxodo retoma la narración del Génesis, donde se cuenta cómo José, hijo del profeta hebreo Jacob, fue vendido como esclavo en Egipto por sus propios hermanos. Con el tiempo, una gran comunidad de esclavos hebreos creció bajo el yugo de los faraones. El relato cuenta cómo el profeta Moisés fue colocado por su madre en una cesta de juncos en el Nilo, después de que el faraón ordenara matar a los niños hebreos por temor al creciente número de israelitas en Egipto. Moisés fue hallado y adoptado en la casa del faraón, donde ganó el afecto del rey, pero terminó enfrentándose a su hijo biológico.
Al descubrir su origen hebreo, Moisés condujo a su pueblo fuera de Egipto, cruzando el Mar Rojo, que se abrió para dejarlos pasar, mientras las tropas del faraón se ahogaban al intentar perseguirlos. El debate histórico gira en torno a si Ramsés podría identificarse como el faraón del Éxodo, o si fue su hijo biológico quien habría sido el rival de Moisés. Sin embargo, no existe base histórica para afirmarlo. El libro del Éxodo no menciona nombres de faraones ni ofrece datos precisos, y además la historicidad de los eventos del Antiguo Testamento es objeto de debate. Diferentes estudiosos han sugerido candidatos que van desde faraones del siglo XVII a.C. hasta el siglo XII a.C. Pese a ello, una gran parte de los investigadores y de la cultura popular han señalado a Ramsés II, en gran medida porque fue el faraón más destacado de su época, con un reinado largo y con campañas militares en el Levante, lo que encajaría con la opresión de los israelitas. Este vínculo se ha visto reforzado por representaciones en obras como la película Los 10 Mandamientos, 1956, donde Ramsés fue interpretado por Yul Brynner. No obstante, más allá de la fama, no hay pruebas históricas de que Ramsés II fuera el faraón del Éxodo. Lo cierto es que poco después de su reinado, Egipto entró en una etapa de declive. Hacia el 1200 a.C., el Mediterráneo oriental, el Levante y las regiones vecinas fueron atacados por una misteriosa confederación de pueblos guerreros conocidos como los Pueblos del Mar. Todavía no hay consenso sobre quiénes fueron ni de dónde procedían, aunque se ha sugerido que llegaron desde el Mediterráneo occidental, quizá desde Italia, el sur de Francia o los Balcanes noroccidentales. Sea cual fuere su origen, su llegada, junto con la de otros pueblos como los dorios del norte de Grecia, representó una amenaza inmediata para el mundo del Bronce final y comenzó a desestabilizar sociedades como la del Egipto del Nuevo Reino. Este proceso se conoce como el colapso de la Edad del Bronce final, cuando los poderosos estados que habían dominado la región durante siglos se derrumbaron o sufrieron un rápido declive. El imperio hitita se fragmentó en pequeños reinos durante el siglo XII a.C., mientras que Micenas y la civilización minoica de Creta quedaron prácticamente destruidas. Egipto del Nuevo Reino también entró en un período de marcado declive, aunque sobrevivió como una entidad sustancial, aunque mucho más debilitada internamente, dividida por guerras civiles y reducida en términos de su extensión territorial. Esto reflejaba gran parte de lo que ocurría en otros lugares. El comercio colapsó en todo el mundo de la Edad del Bronce durante más de 2 siglos, y la economía se vio tan afectada que ciudades enteras fueron abandonadas y las hambrunas azotaron muchas regiones, hasta el punto de que muchos historiadores del pasado antiguo se refieren a esta etapa como una edad oscura del mundo antiguo, similar a lo que siguió al colapso del Imperio Romano casi 2 milenios después. Lo que se conoce como el tercer período intermedio de la historia egipcia siguió al final del Nuevo Reino, cuando nuevos poderes regionales comenzaron a dominar lo que quedaba del Egipto faraónico, algunos de ellos procedentes de Nubia, en el sur. La tumba de Ramsés II fue descubierta a finales del siglo XIX, una época en la que la egiptología, el estudio del Egipto faraónico, entraba en su primera edad de oro tras el desciframiento de los jeroglíficos egipcios mediante la piedra Rosetta. La tumba del gran faraón fue hallada en Dair al-Bahari en 1881, cerca de Tebas, dentro de un conjunto más amplio de tumbas reales que databan del período del Nuevo Reino.
La tumba de Ramsés, como casi todas las demás tumbas faraónicas, había sido saqueada en algún momento del pasado y no reveló nada comparable a las riquezas de la de Tutankamón, que sería descubierta 40 años más tarde por Howard Carter. Sin embargo, la tumba de Ramsés es significativa, en particular por una serie de inscripciones en el sarcófago que enumeraban los diversos nombres y títulos de Ramsés, además de proporcionar un inventario de sus bienes funerarios. Las inscripciones también indican que Ramsés no fue enterrado de inmediato en Deir al-Bahari, sino que primero fue depositado en la tumba de su padre, Seti I, donde permaneció durante los siguientes 80 años, hasta que a mediados del siglo XII su tumba fue reubicada. Lo especialmente extraño de todo esto es que los egiptólogos creen ahora que la máscara funeraria de madera pintada y el sarcófago utilizados en la nueva tumba de Ramsés fueron en realidad reciclados de la tumba de uno de sus sucesores inmediatos, Horemheb, el último gobernante de la dinastía 18. También es evidente que se realizaron renovaciones en la tumba de Ramsés en los años posteriores, lo que indica que los antiguos egipcios no simplemente sellaban las tumbas de los faraones para toda la eternidad al ser enterrados, sino que consideraban algunas de estas tumbas como santuarios que debían ser mantenidos y mejorados cuando fuera posible. Como era de esperar, dado el alcance del programa de construcción que supervisó, Ramsés II ha seguido apareciendo regularmente en los estudios sobre el antiguo Egipto y en nuevos proyectos arqueológicos. De hecho, en el caso de Abu Simbel, su templo fue central en uno de los proyectos de reubicación más extraordinarios jamás emprendidos en la década de 1950. El nuevo gobierno del general Abdel Nasser, que había tomado el poder en Egipto tras la revolución de 1952, decidió construir una enorme presa en Asuán para controlar en adelante la inundación anual del Nilo, de la que dependía gran parte de la agricultura del país. La inundación resultante y la creación del que sería llamado Lago Nasser, cerca de la presa, habrían sumergido a Abu Simbel. En consecuencia, en 1959, el gobierno egipcio solicitó a la UNESCO trasladar el templo. Esta petición fue aceptada y en los años siguientes varias firmas de ingeniería suecas llevaron a cabo el proyecto para el gobierno egipcio. El trabajo fue altamente complejo, ya que Abu Simbel no había sido construido con bloques de piedra, sino tallado en un acantilado. Así, el templo fue rescatado efectuando un gigantesco corte en la ladera de la montaña y luego trasladando el templo pieza por pieza a un lugar varios cientos de metros tierra adentro y mucho más elevado. De este modo, Abu Simbel ahora domina el río Nilo, como lo ha hecho durante más de 3 milenios, aunque desde un punto de vista y ubicación diferentes. Debido a la extensión y la importancia de su reinado, Ramsés también ha aparecido con frecuencia en la cultura popular moderna. Por ejemplo, Ancient Evenings, de Norman Mailer, publicada en 1983 por el autor estadounidense, fue un extenso relato ficticio del Egipto faraónico ambientado en una noche a finales del siglo XII a.C., pero en el que los personajes discuten repetidamente sobre el reinado de Ramsés II. La batalla de Kadesh es un elemento central de la obra. Ramsés también fue protagonista de obras del célebre autor de ficción histórica Christian Jack, además de ser el personaje central de La momia de Anne Rice. Asimismo, aparece en numerosas producciones de Hollywood sobre el antiguo Egipto.
Aunque quizá la referencia cultural más destacada a la victoria de la batalla de Kadesh apareció hace 2 siglos en el poema Ozymandias del poeta romántico Percy Bysshe Shelley, el nombre griego de Ramsés. Shelley utilizó a Ramsés como ejemplo de cómo todos los grandes gobernantes están destinados al declive o la muerte. Se trataba, en realidad, de una reflexión de Shelley principalmente sobre Napoleón Bonaparte, quien había caído del poder en Francia y Europa pocos años antes de que él escribiera. Pero Shelley empleó a Ramsés como analogía, pues en ese momento circulaban noticias en Londres de que el Museo Británico había adquirido una de las cabezas colosales del faraón procedente del Ramesseum. La repetición de Shelley de la inscripción que una vez adornó la tumba: «Mi nombre es Ozymandias, rey de reyes. Contemplad mis obras, poderosos, y desesperad», debe considerarse entre los versos más célebres de la poesía del siglo XIX. Ramsés II, o Ramsés el Grande, fue posiblemente el más grande de todos los faraones del antiguo Egipto, de los cuales hubo más de 170 a lo largo de 3 milenios. Su reinado es notable por muchas cosas. Desde el punto de vista político y militar, extendió el reino egipcio hasta el mayor punto que había alcanzado desde el reinado de Tutmosis III, 2 siglos antes, cuando Egipto logró su máxima expansión al conquistar gran parte del Levante, Siria y partes de Mesopotamia. Ramsés lo consiguió principalmente al derrotar a los hititas en la lucha continua de su nación con ellos por la hegemonía sobre las ricas ciudades costeras de Canaán y Siria, como Tiro y Sidón. El punto culminante de su éxito en este aspecto fue la victoria en la batalla de Kadesh y el Tratado Eterno de 1259 a.C. Pero no fue solo allí donde Ramsés tuvo éxito militar. También combatió contra los piratas Shardana del mar al inicio de su reinado, quienes habían estado hostigando la costa norte de Egipto durante muchos años antes de su ascensión. Más tarde, emprendió campañas hacia el oeste a lo largo de la costa mediterránea en dirección a Libia. Finalmente, hacia el sur, extendió la influencia del reino egipcio mucho más abajo por el curso del río Nilo, hasta lo que hoy es Sudán, pero que entonces se conocía como Nubia. Este imperio del nuevo reino bajo Ramsés II fue uno de los más formidables de la antigüedad. Sin embargo, también existe la clara posibilidad de que a Ramsés se le haya concedido la prominencia que tiene en los estudios del antiguo Egipto y entre los egiptólogos debido a su propia autopromoción. Ramsés fue uno de los primeros grandes propagandistas de la historia. No hubo éxito que alcanzara en el campo de batalla o aspecto de su reinado que no conmemorara en piedra de tal manera que fuera recordado durante siglos o incluso milenios. Así, por ejemplo, lo encontramos erigiendo estelas de piedra y otros marcadores en el delta del Nilo y el Levante para proclamar sus victorias sobre los hititas y los piratas Shardana al mundo y a las generaciones futuras. Pero fue su programa de construcciones en lugares como Luxor, Saqqara y, sobre todo, Abu Simbel, río abajo cerca de Asuán, lo que le otorgó su mayor legado. Allí, en piedra, proclamó a todos su magnificencia como gobernante, sus lazos con el dios Sol-Ra y sus numerosos logros militares. Y aunque estas construcciones pudieran haber sido actos de propaganda, no se puede negar su grandeza. En consecuencia, desde la perspectiva del siglo XXI, el mayor logro de Ramsés fue, sin duda, haber hecho erigir estos magníficos templos, estatuas y obeliscos en todo Egipto hace casi 3.500 años. ¿Qué opinas de Ramsés el Grande?
¿Fue el más grande de los faraones del antiguo Egipto o la grandeza de su legado se debe en parte a una hábil política de propaganda en torno a sus proyectos constructivos y a la promoción de sus propias victorias militares? Si este contenido te está aportando valor, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Para no perderte ningún detalle sobre historias reales, tu apoyo ayuda a que sigamos creando contenido de calidad para ti.